Acá el profe Filip comparto con ustedes la resolución del cuestionario 4 de comprensión, lectura y vocabulario contextual. Que esto es un cuestionario relativamente largo, tiene 27 preguntas, 3 textos y está basado, como se plantea al final, en el ensayo, en el modelo de prueba PSU de lenguaje y comunicación del 2020. Son solamente preguntas de comprensión lectora y vocabulario contextual, cómo va a ser la PTU. El texto 1 trata, cierto, ustedes lo recordarán, es un texto expositivo que habla de un reporte de CONAF que revela baja en alerces pero aumento en bosque nativo. ¿Ya? Hay algunas entrevistas a algunos científicos, a algunos directores de fundaciones o el director de la Corporación Nacional Forestal. ¿Ya? Y parte con la primera pregunta, que es esta que hace alusión al significado de la palabra severa, ¿cierto? En el contexto de el quinto párrafo del texto leído, ¿ya? Vamos al quinto párrafo del texto leído, donde está la palabra severa, que está aquí. Dice el director de la CONAF, ya afirma que que la menor cantidad de ejemplares se explica por desastres naturales como erupciones volcánicas, lo que ha afectado de manera más severa a las regiones de los ríos y los lagos. ¿Ok? ¿Qué es lo severo? La manera en que los desastres naturales han afectado en particular a las regiones de los ríos y los lagos. ¿Ok? De manera más severa. La alternativa correcta acá es devastadora. ¿Ya? Porque según el contexto, además es la única palabra el único sinónimo, por decirlo de alguna manera, que está enfocada a algo que puede afectar de manera más. ¿Ya? No es más peligrosa, no es más excesiva, ¿ya? No es en esas dos, por eso lo podemos descartar. Y en cuanto a la explicación, ¿qué es lo que hace en este caso los desastres naturales? Causa la disminución de los bosques, ¿ya? No, como plantean otras alternativas, no impiden la plantación de otras especies en la zona, no está diciendo eso, ¿ya? Ni facilitan la deforestación de grandes zonas, ¿ya? Lo que hace puntualmente es disminuir los bosques. Y lo que está diciendo es que ¿por qué fue más severa? Porque ha disminuido más zonas. Entonces, en ese sentido, la consecuencia es más devastadora, no necesariamente más violenta. ¿Ya? Podría haber sido dañina. Dañina es la única que más o menos hubiera podido calzar bien, pero se elimina por la explicación. ¿Ya? Por eso es que la E era la correcta. Luego la 2 dice aportes. ¿Ya? Aporte. Y tenemos que buscar la palabra aporte, que esto siempre está en orden. Va desde la palabra que aparece primero hasta la que aparece después. Perdón. Entonces acá podemos revisar que la palabra aporte está en el párrafo 8, ¿ya? Cuando habla de que por qué es importante mantener los bosques en intervención, porque son generadores de reservas de agua, retienen gases invernaderos, y otro factor menos conocido es el aporte de estas masas boscosas, ¿ya? O sea, de los bosques, el aporte de los bosques a la investigación para elaborar fármacos, ¿ok? Entonces, ¿el aporte de quién es? Eso es lo que tenemos que preguntarnos para entender esto. Es el aporte de los bosques, de las masas boscosas, ¿ya? Entonces, el aporte de ellos en la elaboración de fármacos, ¿ya? Em, Ese aporte es una ayuda, es una cooperación, es una intervención, es una contribución o es una participación. ¿Ok? Y aquí la clave, como no hay explicación, es sin duda ir al meollo del asunto, al significado de la palabra. Y acá la clave para poder encontrar la respuesta correcta, que es la D, ya que es contribución, es fijarnos en cuál de estos está menos personificado el significado, ¿ya? Porque las masas boscosas ayudan, cooperan, intervienen, participan. Si se fijan, como que esos significados todos tienen que ver como con seres animados, ¿ya? Como con personificaciones que se les pueden otorgar. Pero en este caso, en un aporte es simplemente la contribución, porque la contribución es como tiene en su significado, en sus semas, tiene una connotación, ustedes tal vez van a coincidir conmigo, menos personificada y más pasiva, ¿ya? ¿Qué es lo que, cómo está siendo usada en el contexto? Reitero, otro factor menos conocido es el aporte de estas masas boscosas a la investigación para elaborar fármacos. No es que ellos hayan escogido cooperar
hayan escogido participar, sino simplemente que su existencia contribuye a, eso es como más pasivo si se fijan. Ya, por eso es que es la correcta. Luego vamos con la tercera. ¿Cuál es el sentido de la palabra compleja en el contexto del 10º párrafo? Ya, acá está. Hernán Ladinic, director de la Fundación Pumalín, aclara que es una labor compleja la conservación de la vegetación debido a amenazas como la extracción de leña o bien las normas que permiten sustituir el bosque por otros tipos de plantaciones. ¿Ya? Ojo con lo que dice. ¿Cuáles son las amenazas? La extracción de leña y las normas que permiten sustituir al bosque por otros tipos de plantaciones. ¿Cuál es el sentido de la palabra compleja? Y la alternativa correcta es la C, ¿ya? Porque es la única que en la explicación entrega que es dificultosa porque la tarea de conservación enfrenta amenazas de diversa índole. ¿Cuáles son las amenazas de diversa índole? Reiteramos la extracción de leña y las normas que facilitan el recambio en las plantaciones, ¿ya? Todas las demás que hablan, por ejemplo, la de políticas más claras, de la misión de conservar, provoca conflictos, ¿ya? De la motivación, que carecen de motivaciones claras, la D y la E, porque la conservación es realizada por organismos públicos, y no, simplemente está diciendo que es difícil, que es compleja, que es dificultosa, porque enfrenta amenazas de diversa índole, que en verdad son dos, las que plantea el emisor, ¿ya? La número 4 plantea, ¿qué se afirma sobre los robles y lengas en el cuarto párrafo? Y cuando vamos al cuarto párrafo, ya dice, la investigación plantea que el bosque siempre verde ha descendido en 41.559 hectáreas seguidas por robles y lengas. Ya, eso es lo que nos está preguntando, ¿cierto? ¿Qué se dice de los robles y lengas? Y dice, seguido por robles y lengas, ambas con 24 hectáreas menos que hace 15 años. ¿Ya? ¿Ok? También la superficie de alerce y araucaria muestra una baja respectivamente pese a tener la categoría de monumento. ¿Ok? Entonces, si se fijan, lo que está haciendo es primero plantea el siempre verde, que es como el que más ha bajado, y después seguido por robles y lengas es el segundo que más ha bajado. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué se dice? ¿Qué se afirma sobre los robles y lengas en el cuarto párrafo? ¿Ya? Y por supuesto la que se adecua de mejor manera es esta, que ocupan el segundo lugar entre las especies más disminuidas. ¿Ya? Por algo, cito, dice, seguido por robles y lengas. ¿Ya? Primero plantea el bosque siempre verde y después dice seguido por bosques y lengas. O sea, ocupa el segundo lugar. ¿Ya? Vamos a la número 5 ahora. A partir de lo expresado por el director de la fundación, ¿qué se concluye de la conservación de los bosques? ¿Ya? Y ahí tenemos que ir hacia donde está el director. Cuando habla el director de la Fundación Pumalín, que es Hernán Ladnick, que está en el 10º párrafo. ¿Ya? Reiteramos la pregunta a partir de lo expresado por el director, ¿qué se concluye sobre la conservación de los bosques? ¿Ya? Y fijémonos que él plantea entonces que la extracción de leña o bien las normas que permiten sustituir el bosque por otros tipos de plantaciones es una de las amenazas que hacen compleja la labor de conservación de la vegetación. Pese a los esfuerzos públicos y privados por proteger, hay casos emblemáticos de zonas afectadas por la deforestación. En el informe se relata que ocurre en la isla de Chiloé, donde entre 1997 y 2013, 16 años, un montón, hubo una norma que permitía convertir esos espacios en terrenos cultivables, lo que después fue derogado por el daño que se comprobó causaba al ecosistema de la isla. ¿Ya? Eso es lo que dice. Entonces, a partir de ello, lo que nosotros podemos concluir y que después vamos a ver que se va a reforzar en la pregunta número 8, ya, ojo con eso, que siempre tenemos que estar vinculando preguntas y haciendo como un spoiler, lo que ustedes marquen acá se va a vincular con la 8, ¿ok? Lo que podemos concluir en verdad es que falta claridad en las normas destinadas a la protección de la vegetación, ¿ya? O sea, hay un problema con algunas normas que hay que mejorar, que permiten, que facilitan, que a pesar incluso de que haya zonas protegidas o bosques protegidos, pueda permitirse de algún modo la tala indiscriminada o el reemplazo. Es la única que tiene sentido. ¿Ya? E insisto, si hay dudas, si hubo dudas acá, después lo podemos confirmar con la pregunta 8. Dice la 6. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta uno de los factores que explica la pérdida
de árboles protegidos según el informe de la CONAF, ¿ya? La plantación de bosque de otras especies como eucalipto no aparece como uno de los factores, se menciona simplemente como algo que se evitó, ¿ya? Se evitó en alguna zona que se reemplazara bosque nativo por eucalipto, ¿ya? La generación de espacio para nuevas reservas de agua, en ningún momento se habla de represas que estén amenazando. La intervención de empresas que promueven eh, la tala de árboles, ¿ya? Em, Vamos un poquito al título, ¿ya? Porque después igual vamos a seguir con la otra, con la D, dice la ocurrencia de desastres naturales, y la E, la tala de árboles para la elaboración de fármacos. Pero vamos con el título y el epígrafe. Más que el título, el epígrafe, ¿ya? Dice, reporte de CONAF plantea que las erupciones volcánicas, incendios y tala de árboles han incidido en la pérdida de especies protegidas. ¿Ok? Y se menciona en un montón de ocasiones el tema de los incendios, de las erupciones de volcanes, como están aquí, ¿ok? De otras que han mermado, ¿ya? Por lo tanto, sin duda alguna, la alternativa D ya es correcta desde el inicio, ¿ok? La C podría ser parcialmente correcta porque efectivamente se habla de la tala de árboles, pero esto de la intervención de empresas que promueven la tala de árboles, ahí no, ¿cierto? Se habla de la tala, pero como la tala indiscriminada, la tala ilegal de árboles, ¿ok? Pero es un factor, según el texto, que no es tan importante como los desastres naturales que han ocurrido, ¿ok? Entonces ahí tenemos que entender que la D, en verdad, es donde se pone mayor hincapié. Vamos a la 7. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el texto leído? ¿Ya? Y sin duda alguna, insisto, vamos al epígrafe de nuevo, no voy a ir de nuevo porque recién lo leímos, pero sin duda alguna esto confirma, ¿ya? Porque estamos viendo la síntesis del texto, ¿ya? Confirma también la alternativa anterior, que los desastres naturales y la tala de árboles han causado la disminución de especies protegidas pese a los esfuerzos por su conservación. Eso es, o sea, el texto lo que hace es relatar un informe que demuestra esta alternativa. Por lo tanto, qué mejor síntesis que esta, que es la tesis, digámoslo así, ya, de este texto que si bien es un texto expositivo, intenta demostrar una idea, ya, un descubrimiento, ya, un hallazgo. Por lo tanto, esa es la correcta. En la 8 dice, a partir de lo expresado en el 10º párrafo sobre la protección de especies nativas, y ahí volvemos sobre el 10º párrafo, ¿ya? Que es el de cuando habla el director, por eso le digo que tiene vinculación con la pregunta 5, ¿ya? Se infiere que, ahora pregunta una inferencia. ¿Cuál es la inferencia que podemos hacer en el 10º párrafo? ¿Ok? Que la única inferencia es que algunas normativas resultan dañinas para la conservación de especies forestales, ¿ya? La A no, porque ya habíamos visto que esa ley fue derogada. La B no, porque es información textual, no es una inferencia. Igual que la E también es una información textual, ¿ya? Y no la D porque no tiene nada que ver, esto no se plantea que en ningún caso algo que podría hacernos sospechar que la D sea correcta. Por lo tanto, incluso por descarte, la C es la correcta y la C, insisto, viene a confirmar lo que habíamos visto acá, que es lo que se concluye a partir del director de la Fundación Pumalín, que también es información que está en el 10º párrafo, ya que falta claridad en estas normas, están vinculadas, ya que algunas normativas resultan dañinas. ¿Por qué resultan dañinas? Porque no son claras, ya. Eso es lo que podemos concluir e inferir. Vamos a la última pregunta del texto, que es la número 9. Dice, a partir de la lectura del texto se infiere, otra pregunta de inferencia, que el convenio promovido por Naciones Unidas, ya, y ahí vamos al convenio, porque esto sí hay que recordarlo cuando es que se menciona, que es casi al inicio del texto. En el párrafo número 3 dice, el reporte sobre el estado del bosque, tanto originario como el introducido para la explotación comercial, fue elaborado por la corporación por CONAF en el marco del proceso de Monreal, convenio promovido por las Naciones Unidas, donde los países se comprometen a cumplir indicadores de sustentabilidad en torno a la flora. ¿Ya? O sea, el proceso de Monreal es un convenio en el que los países se comprometen a cumplir indicadores de sustentabilidad en torno a la flora. No olvidarnos de ello, nos pasamos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la inferencia de que este convenio promovido por Naciones Unidas, qué es lo que hace? ¿Ya? Y la más correcta es precisamente la que habla del compromiso. ¿Ya? Si es que tiene que, vamos a lo que decía, si es que
hay un compromiso de los países para cumplir indicadores de sustentabilidad en torno a la flora, nosotros entendemos que estos indicadores de sustentabilidad, ¿cuál es la inferencia? Que involucran principalmente a las especies nativas, ¿ya? Y por eso es que la D es correcta y es una inferencia, no es información textual, ¿ya? Al contrario de otras que no podían ser, como por ejemplo la E no tenía ningún sentido, la B tampoco, ¿ya? Pero las otras no son tan apropiadas. Pues si se fijan, la A habla de que simboliza algo, ¿ya? Y en verdad, más que sea un simple hecho simbólico, es que hay un compromiso. Y eso es información textual que aparece, ¿ya? Así que por supuesto que la D era la más apropiada. Y eso es el primer texto. No es tan complejo, si se fijaron. Es largo, sí, es largo el texto en sí mismo y eso puede confundir un poco, pero si se fijan, después no es tan complicado remitirse a las partes precisas donde hay que recopilar la información una vez leído, ¿ya? Después vamos al texto 2, que es una entrevista, es un texto no literario también, mezcla un poco de texto expositivo y texto argumentativo. Es una entrevista a una actriz muy conocida, una actriz chilena, Aline Kuppenheim. Ojo con el título, la emoción no tiene edad, eso es importante, ¿ya? Porque en verdad este texto habla de cómo ella pasó de actriz ya a desarrollar una faceta de creadora y manipuladora de marionetas con una compañía de teatro llamada Milagro, ¿cierto? Entonces gira en torno a este teatro de marionetas, pero nos fijamos que esta parte de la emoción no tiene edad es súper relevante en el texto, ¿ya? Bueno, eh, preguntas y respuestas constantemente. Es un texto también relativamente largo, largo sí, lo concedo, pero bastante claro. ¿Ok? Y parte, por supuesto, como es la tónica, con las preguntas de vocabulario contextual. Y la primera es, ¿cuál es el sentido de la palabra números en el contexto del quinto párrafo del texto leído? ¿Ya? Entonces vamos al quinto párrafo y acá está la palabra números. ¿Ok? Entonces acá es cuando plantean cómo definirían el teatro que hacen en la pregunta. ¿Ya? Y la entrevistada dice, en general el teatro de marionetas se desarrolla en torno a números que suelen estar destinados a presentarse en exteriores para un público infantil. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Esto más que nada porque ellos cambiaron, o sea, ya no es un teatro de marionetas, ¿cierto? Si ustedes se acordarán de leerlo, sino es un teatro con marionetas. O sea, lo que hicieron fue reemplazar el actor por la marioneta. Esto es para entender el texto. Pero en el contexto lo que se está diciendo es que el teatro de marionetas se desarrolla en torno a números que suelen estar destinados a presentarse en exteriores para un público infantil. Eso es lo importante, ¿ya? Entonces nos damos cuenta que la que mejor calza es la C, ¿ya? Porque dice que el teatro de marionetas habitualmente se muestra en espacios al aire libre para niños. Con esa connotación ya quiere decir números. No es teatro en verdad, es una exhibición, ¿ya? Es un espectáculo. Al contrario del teatro, por ejemplo, no puede haber sido la D, porque precisamente la D es la que habla de historias con estructura completa, que no es lo que tiene habitualmente, ¿ya? Ni tampoco tiene un formato comunicativo más elaborado, ¿ya? Ni tampoco comprueba una buena relación entre literatura y teatro, ¿ya? Y la B es parcialmente correcta en la explicación porque dice que constantemente debe presentarse en espacios exteriores, ¿ya? Pero no es solo eso, sino que si nos fijamos en la C más completa de la explicación, porque es espacios al aire libre, o sea, espacios exteriores, pero para niños. Ya la explicación es más completa. Por eso es que es la alternativa C, más que por la palabra en sí, por la explicación. ¿Ya? Vamos a la número 11. ¿Cuál es el sentido de la palabra disyuntiva? ¿Ya? Disyuntiva en el contexto del séptimo párrafo del texto leído. ¿Ok? Vamos acá. Aquí es donde está. Dice, la palabra marioneta remite inmediatamente a los niños, por lo cual se generaba una disyuntiva entre el capote, que es un texto tan rudo, tan universal y tan basal, y el formato de las marionetas. Claro, ¿qué quiere decir con eso? Que hay una correlación extraña, opuesta entre los dos, ¿cierto? Porque por un lado entonces decían tenían el texto del capote de Gogol, que es como súper serio, rudo, ya profundo, tan para adultos, ¿ya? Y por otro lado el formato de la marioneta, que es como un formato para niños,
Entonces, ¿cómo resolvieron esa aparente oposición? Ya decidieron hacerlo para niños. Ese es el contexto de la palabra. Entonces, ¿cuál es el sentido? Ya, y sin duda alguna el sentido es este. Hay una oposición, hay una contradicción, porque la emisora expresa la oposición entre lo infantil de las marionetas y lo rudo del texto El Capote. ¿Ya? No hay otro que involucre, salvo que por ahí alguien podía estar con la D, ¿ya? Porque fíjense, no, pero a ver, sí, con la D. Porque fíjense que lo otro es para nada, ¿cierto? Por ejemplo, es un dilema porque quiere resolver la discordancia entre lo infantil y lo rudo de la puesta en escena. No, ¿cierto? Para nada, no tiene que ver con eso. ¿Ya? Tiene la complicación de poner en escena una obra infantil con contenido dramático. Eso podría haber sido la explicación, pero la palabra dificultad no es para nada lo mismo que disyuntiva, ¿cierto? Disyuntiva es como una bifurcación, tener como distintas alternativas. Por eso es que, bueno, tampoco podía ser la E porque se va por otro lado, ¿ya? Por eso es que podía ser de pronto la D, ¿ya? Porque la emisora cuenta el proceso de decidir si la obra teatral se dirigía a niños o se mantenía para adultos, ¿ya? Pero no está diciendo exactamente eso. También ese es el dilema. Es verdad que hay un dilema, ¿ya? Y ella tiene que realizar una elección. Pero lo que está diciendo el contexto de la palabra es que había una oposición entre lo rudo, ¿ya? Y lo infantil. No está diciendo ella en ese segmento que tenía que decidir si se dirigía a niños o a adultos. Eso es como una parte inferencial, ¿ya? Pero no es lo que está planteando. Así que por eso la más exacta era la alternativa A. La última de vocabulario es la número 12 que hace alusión a la palabra cumpliendo en el contexto del 11º párrafo del texto leído. ¿Ya? Así que vamos al 11º párrafo que está acá. Dice, venían los adultos y los... Y luego, venían los adultos con los niños y luego nos dimos cuenta de que venían adultos sin niños. ¿Ya? Era muy bonito ver el resultado que esperábamos se iba cumpliendo, porque a partir de algo muy conceptual y político como es el texto de Gogol, el público lo recibe desde la emoción y eso es gracias a las marionetas. ¿Ya? O sea, el resultado se iba cumpliendo, dice. ¿Ya? Y aquí la alternativa correcta, sin duda alguna, es la B. ¿Ya? Porque fíjense qué es lo que dice. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el objetivo que querían lograr, que se estaba proponiendo? ¿Ya? Eh, que el público recibiera la obra desde la emoción. ¿Ya? Ese es el objetivo. Entonces, ¿por qué? Logrando porque el público manifestaba las emociones que la obra pretendía provocar. ¿Ya? Lo recibían desde la emoción. Después eso se comprueba un poco más adelante cuando dice, después de decir la emoción no tiene edad, dice, tanto niños como adultos tenían reacciones similares, incluso los adultos más fuertes que los niños. ¿Ya? Entonces ahí se comprueba que el público manifestaba las emociones que la obra pretendía provocar. Y eso así se lograba el objetivo. ¿Ya? Lo otro se sale de esas ideas, por lo tanto no podía ser ninguna de las otras alternativas. ¿Ya? Aquí termina las preguntas de vocabulario contextual y empezamos con la número 13 que consulta acerca de las razones por las que deciden tanto la entrevistada como Paolo Giannini, que es su compañera que se menciona en el texto, adaptar El Capote. ¿Ya? ¿Por qué? Y la alternativa correcta acá, y lo vamos a revisar, que aparece en el párrafo 7, es que su temática está vigente y posibilita ofrecer un teatro reflexivo a los niños. Cuando vamos al párrafo 7, que es cuando está hablando de esto, dice, ojo, por esto mismo decidimos hacerlo para niños, El Capote. Nos pareció interesante el contenido del cuento para niños, porque a pesar de haber sido escrito en 1842, sigue siendo vigente. ¿Ya? Ojo con la alternativa que dice, su temática está vigente. ¿Ya? Perfecto, ahí se demuestra. Y después dice, y posibilita ofrecer un teatro reflexivo a los niños. ¿Ya? Y acá dice, otro aspecto que nos movilizó fue el afán de considerar a los niños como espectadores. ¿Ya? Nuestra idea era ofrecer a los niños un teatro de calidad, hecho con más seriedad, que los hiciera reflexionar. Si se fijan, en el párrafo 7 había que detectar la información, sintetizarla para darnos cuenta de que la 13 sin duda era la correcta. La 14 plantea, de acuerdo con lo expresado en el 9º párrafo del texto anterior, el proceso de adaptación del cuento El Capote, ¿ya?
a obra dramática, persiguió, perdón, construir una puesta en escena, ¿ya? Y vamos a ver. Y tenemos que leer, por supuesto, nuevamente el párrafo 9 que dice, ya lo habíamos visto un poquito, bueno, lo vamos a leer entero, ¿ya? Como estaba concebido para niños, se limpió un poco, ojo, se limpió de esa crueldad rusa de la época, ¿ya? Está hablando del proceso de adaptación, que es la pregunta, si fijan en el número 8 esa es la pregunta, perfectamente, ¿cuál fue el proceso de adaptación del cuento? ¿Ya? Se limpió de la crueldad, se centró más en el foco del personaje central que en el aspecto político del cuento, más en la esencia humana, ¿ya? Y además se pusieron cosas más locales, ¿ya? Acá está. Trató de lograr el objetivo de chilenizar el cuento y a la vez universalizarlo, ¿ya? Porque el protagonista podía ser chileno y contemporáneo. ¿Ok? La idea, bueno, y ahí en verdad se va un poquito de todo, da otras características, pero sin duda la que más calza en la pregunta 14, la más clara, es esta, ¿ya? ¿Por qué atenuada? Y aquí nosotros tenemos que entender que cuando dice atenuada es atenuada en lo político. Eso es lo que se suaviza, ¿ya? Como se planteaba en el párrafo 9, se limpia un poco de esa crueldad rusa de la época. O sea, se atenúa, se suaviza, ¿ya? Chilenizada ya lo habíamos dicho y universal. Y ninguna otra calza, en verdad, ¿ya? Por ejemplo, la A dice que es universal pero local. Sí, pero politizada no, ¿ya? Porque se había limpiado de lo político, ¿ok? Por eso es que la C era la que más calzaba. Vamos con la 15. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza adecuadamente lo expresado en el tercer párrafo? ¿Ok? Tercer párrafo. Entonces, sin duda, el tercer párrafo de todas maneras es larguito. No lo vamos a leer ahora porque es como la introducción, pero ojo con la pregunta. Dice, ¿cómo surge Teatro Milagros? ¿Ya? Y fíjense nomás en la primera escena, o sea, la primera línea. Dice, Teatro Milagros surge el 2005 cuando la actriz Paula Giannini me invita a participar en un proyecto escénico en torno a una adaptación que había hecho del cuento El Capote. Ya recordemos que después ella la invitó porque estaba involucrada en el diseño de la manufactura, entonces para que hicieran las marionetas, ya después se dieron cuenta que ellos querían manejar la marioneta, esto fue, postularon un fondar, fue creciendo, ¿ok? Y después decidieron hacer un segundo proyecto, ¿ok? Con más personas trabajando. De eso habla este tercer párrafo, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones sintetiza lo expresado? ¿Ya? Y por supuesto que de lo único que está hablando la pregunta 15, de lo único que está preguntando es de esto, y lo vimos textualmente. Ya, se le invitó a participar de un proyecto escénico, ¿ok? De un proyecto escénico. Ya, por lo tanto, lo único que está, sin grandes pretensiones, lo único que está tratando de hacer es responder la pregunta, ¿cómo surge Teatro Milagros? ¿Cómo surge este proyecto original de hacer teatro de marionetas? ¿Ok? Fíjense que las otras son súper, eh, se me fue la palabra, aspiracionales, si queremos, ¿ya? Habla de nuevas técnicas teatrales, nacimiento y evolución de un tipo de teatro, instauración y progreso de una técnica teatral compleja, gestación y mejora de un teatro innovador, y no, solamente está hablando de un nuevo proyecto nomás, que se enmarca dentro del teatro de marionetas, nada más. ¿Ya? Así que por supuesto que la D es la más apropiada. Vamos con la 16, que plantea cuál de las siguientes opciones presenta un titular periodístico que represente el contenido del undécimo párrafo. ¿Ya? Y vamos al undécimo párrafo, que es el último, que precisamente, acuérdense que lo habíamos visto cuando trabajamos con la palabra cumpliendo, ¿ya? Y que es el último párrafo, es lo que le da título a este artículo, ¿ya? De la emoción no tiene edad, ¿ok? Lo que está diciendo es que como en un punto el adulto y el niño se encontraban y hacen una reflexión compartida, ya viven la misma experiencia, ¿ok? Tenían reacciones similares, ¿ya? Ese es más o menos de lo que trata, ¿ok? Entonces, sin duda alguna, en la pregunta, perdón, me pasé, en la pregunta 16, el titular periodístico, si solamente nos enfocáramos a ese párrafo, tiene que involucrar a las emociones, ¿ya? Tiene que involucrar a las emociones y a las miradas de los niños y los adultos.
Y la única alternativa que incorpora esos elementos es la D. Intensas emociones de niños y adultos en el capote. ¿Ok? Es la única. Entonces, ese proceso de síntesis era el que usted debía realizar. Las 17 plantea en el séptimo párrafo, Aline Kuppenheim hace referencia a Chile para, ¿ya? Entonces, por supuesto que tenemos que volver de nuevo atrás. Vamos al séptimo párrafo, que está acá, ¿cierto? ¿Y dónde se menciona Chile? Aquí vamos... Oh, perdón. Estábamos acá. Séptimo párrafo. Me equivoqué de botón. Quería cambiar de color para mostrarlo. Acá está Chile, ¿cierto? Para verlo como un color distinto. Entonces pregunta, ¿por qué hace referencia a Chile, Aline Kuppenheim, en el séptimo párrafo? Y veámonos que lo que se hace es que es demostrar que en Chile la realidad del protagonista que vivió en Rusia, ya, o sea, que está más que vivió, que está situado en el contexto de Rusia de 1842, en Chile sigue vigente, ya, que todavía hay millones de niños que viven como él, ya, que hay millones de altas personalidades que al parecer son como otros personajes y millones de personas que pasan hambres, carencia y sufren violencia. Ya, en Chile existe Akakevich todavía, eso es lo que está diciendo. Por eso menciona Chile, ¿ya? Entonces veamos que la respuesta que más se adecua a esa información que acabamos de ver es esta, la B. Establecer semejanzas entre el protagonista del texto El Capote y la realidad chilena actual. Eso es lo que hace, ¿ok? Ninguna más tiene esa cercanía y esa exactitud como la alternativa B. Ahí se pueden fijar al momento de leerlas por ustedes mismos. La última pregunta del texto, que la 18, plantea, ¿qué motivación tuvo la compañía Teatro Milagros para montar una obra con marionetas? ¿Ya? Y eso lo podemos detectar, eh, me parece que estamos no, más abajito, perdón, no anoté cuál era aquí. Acá, ¿ya? Vamos con la pregunta de nuevo. ¿Qué motivación tuvo la compañía de Teatro Milagros para montar una obra con marionetas? Y eso lo podemos ver en el párrafo número 7, que lo habíamos leído también antes, ¿ya? Y dice, otro aspecto que nos movilizó fue el afán de considerar a los niños como espectadores porque sentíamos que el teatro infantil era un teatro de segunda categoría, ¿ya? Lo había dicho también cuando mencionaba los números en el párrafo anterior. Eran números que estaban destinados a presentarse para un público infantil. Pero acá literalmente dice, ¿ok? Literalmente eh, dice, otro aspecto, lo voy a destacar con otro color, otro aspecto que nos movilizó fue el afán de considerar a los niños como espectadores porque sentíamos que el teatro infantil era de segunda categoría. Querían ofrecer a los niños un teatro de calidad. Eso es lo que querían hacer, hecho con más seriedad, que lo hiciera reflexionar. Ya habíamos visto esa idea, ustedes se acuerdan, en otra pregunta, ¿ya? Y podemos ver que la que más se adecua, ¿ok? A la respuesta correcta es la alternativa B, ¿ya? Que literalmente dice, esto es literal, superar la idea de que el teatro para niños es de segunda categoría, ¿ya? No había otra, ninguna más era exacta, ¿ya? Exhibir una versión teatral de un texto duro y universal, generar entretención en los niños, hacer reflexionar a los niños sobre la forma y el contenido de la obra, no tanto sobre la forma, ¿cierto? Sino sobre el contenido. Presentar una obra cuya historia viven a diario muchos niños. Sí, ¿ya? Podía ser, pero la más exacta, porque era textual, era la alternativa B, y aquí te están pidiendo rastrear información, nada más que eso. ¿Ok? Bueno, y así termina el texto 2, esta entrevista, y nos vamos con la última parte de este modelo de prueba, de este ensayo, de este cuestionario número 4, como les digo, bastante largo, ¿ok? Y ahora tenemos por fin un texto narrativo. Y digo por fin porque para algunos puede ser que sea más sencillo de comprender, al menos a mí me pasa, los textos narrativos, ¿ya? Y que otros tipos de texto. Bueno, y este texto es además latinoamericano, ¿ya? De Gabriel García Márquez, es un fragmento de una novela llamada Relato de un náufrago, como lo podemos encontrar ahí, ¿ya? Entonces nos vamos con la primera y que hace
alusión a una palabra que aparece en el primer párrafo, soportar. ¿Ya? ¿Cuál es el sentido de la palabra soportar? Y volvemos al primer párrafo. Y dice, bueno, ahí ustedes por supuesto lo leyeron entero, pero lo importante es lo que viene acá. Un gigantesco e implacable enemigo que venía a morderme la piel ulcerada, que era el sol que aparecía, a enloquecerme de sed y hambre. Maldije al sol, maldije el día. Maldije mi suerte que me había permitido soportar 9 días a la deriva en lugar de permitir que me hubiera muerto de hambre o descuartizado por los tiburones. O sea, él en ese sentido era tal su desesperación y lo podemos imaginar. 9 días sin comer, 9 días sin beber agua y había sobrevivido. O sea, era una suerte en verdad, pero él maldice su suerte de soportar ahí. Entonces, ¿en qué sentido lo utiliza? Al ver las palabras, vamos a ver que hay muchas que hay al menos tres que pueden ser, ¿cierto? Que son muy como aguantar, resistir, tolerar. Como que las demás no tienen mucho sentido, como que uno las podría descartar al tiro. Pero al leer la explicación, no podemos sino lanzarnos por la B y entender que esa es la correcta. Porque fíjense lo que dice literalmente. El personaje considera que su suerte le ha permitido sobrellevar la sed y el hambre en lugar de morir. Es la más exacta. Hay otras que en verdad no. Por ejemplo, dice porque el personaje considera que su suerte, dice la D, lo ha llevado a admitir las pruebas. No, ¿cierto? Él como que ni siquiera las quiere admitir, no se resigna a no haberse muerto. ¿Ya? Porque el personaje que cree que su suerte lo hace asumir las consecuencias. Si se fijan, la A y la D son muy similares. ¿Ya? Muy similares. Y eso hace un poco que uno se tiente a anularlas. Porque son prácticamente iguales, en verdad. ¿Ya? Asumir las consecuencias o admitir las pruebas son muy, muy similares. Y no tienen que ver con el texto en sí. Bueno, vamos con la B, que ahora pregunta por la palabra renacieron en el contexto del cuarto párrafo del texto leído. Entonces vamos al cuarto párrafo, ¿ya? Que dice, todas las alegrías frustradas en los días anteriores, ya la alegría de los aviones, de la luz de los barcos, de las gaviotas y del color del agua, renacieron entonces atropelladamente a la vista de la tierra. Ya, ojo, todas las alegrías frustradas. Ya, eso quiere decir como que fueron alegrías que en verdad no terminó, no, se, no terminaron siendo efectivamente alegrías. Fueron alegrías pasajeras. Porque en verdad todo lo que vio, aviones, luces de los barcos, gaviotas, todo o eran ilusiones o no sé, pues no lo vieron a él, ¿cierto? Si los aviones o los barcos, ¿ya? Pero al ver la tierra renacieron esas alegrías, plantea él. Entonces, ¿cuál es la más apropiada? ¿Ya? Brotaron, reaparecieron, revivieron, volvieron, resurgieron. Son alternativas todas que si uno se va por la pura palabra, perfectamente podrían ser, ¿cierto? Pero la clave está en este caso en la explicación. ¿Ya? Dice resurgieron, porque al ver la tierra, en el personaje regresaron las alegrías no concretadas. Ojo, había dicho alegrías frustradas. Que es algo que se frustra es algo que no se concreta. ¿Ya? Alegrías no concretadas en los días previos. Por eso es la más apropiada. Fíjense por otro lado en la A y la E. La A dice, brotaron porque al ver la tierra el personaje recuperó la misma alegría perdida los días anteriores. Vamos, la E. Porque al ver la tierra en el personaje se restableció toda la alegría perdida anteriormente. Si se fijan, pasa lo mismo que en el ejemplo anterior. La A y la E son prácticamente iguales. Y eso a uno le hace sospechar que si son tan iguales es porque no son esas. ¿Ya? Y las otras, por supuesto, no tienen que ver, así que en ningún caso eso solamente hace confirmar que es la alternativa C la más apropiada. Ahora vamos, ahí se acaban las preguntas de vocabulario. ¿Ya? Vamos a la 21 que pregunta, ¿cómo reacciona el personaje antes de arrojarse al mar? ¿Ya? Esa parte está en el párrafo 10, está aquí, dice, eh, traté de calcular mi fuerza, necesitaba 2 kilómetros, ya no sabía cuánto me podía demorar en pero aquella era mi última oportunidad. Acá, esta es la parte clave, ¿ya? No tuve tiempo de pensarlo, no tuve tiempo de acordarme de los tiburones. Solté el remo, cerré los ojos y me arrojé al agua. Uno tiene que preguntarse por qué no tuvo tiempo. ¿Había alguien que lo estaba apurando realmente? No, ¿cierto? Fue como un apuro interno, ¿ya? Veamos qué pasó después. Eso aparece en el párrafo 10, ¿ya?
Pero mira, fijemos lo que dice acá. Tan pronto como estuve en el agua, me di cuenta de que había cometido dos errores. No me había quitado la camisa ni me había ajustado los zapatos. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo reacciona el personaje? ¿Ok? Y al ver las alternativas, entendemos que como no tuvo tiempo y por lo tanto cometió errores, no se dio ni cuenta de lo que estaba haciendo prácticamente, la alternativa correcta es la A, fue impulsivo. ¿Ya? Las demás no tienen mucho que ver, podría uno haberse inclinado con la E descuidadamente, ya por lo que vimos después, pero en verdad lo que al decir no tuve tiempo de hacerlo, es que su descuido en verdad se debió principalmente porque sintió un impulso que lo dejó de manera irreflexiva, ni siquiera acordarse de esos detalles tan importantes y simplemente lanzarse. ¿Ya? Vamos con la 22, dice, de acuerdo con el inicio del fragmento, ¿por qué para el personaje el nuevo... Ah, perdón. ¿Por qué para el nuevo personaje el nuevo día era un enemigo? ¿Ya? Eh, y ahí es cuando hablaba del sol, ¿cierto? Ya lo habíamos visto con la palabra soportar. Reitero que fíjense que muchas veces se pregunta específicamente para el mismo párrafo, el mismo contexto donde está la palabra, donde hay una palabra, ¿ya? ¿Por qué dice que se veían los resplandores del sol? ¿Por qué era un enemigo el sol? ¿Ya? Esta es la pregunta. Porque dice, ahora el sol me pareció un enemigo. ¿Por qué? Dice, un gigantesco e implacable enemigo venía a morderme la piel ulcerada, a enloquecerme de sed y de hambre. ¿Ya? Maldije el sol, maldije el día, maldije mi suerte que me había permitido soportar 9 días. ¿Ya? Y ahora viene el décimo, ¿cierto? El décimo día. Entonces, o parece que este era el noveno, bueno, no me acuerdo bien, pero no importa. Pero era un nuevo día. Entonces, en virtud de esa información, ¿ya? De lo que venía anteriormente, al momento de maldecirlo, y sobre todo en lo que planteó después, ¿ok? Ojo, que ya maldije mi suerte que me había permitido soportar, la palabra aquí es clave, soportar, ¿ya? Nos damos cuenta de que él la ve, porque el amanecer le anunciaba que debería seguir soportando. No tanto porque la aparición del sol le daba indicios de que sería un día caluroso, ¿ya? Más que eso, más que sea un día caluroso simplemente, ¿ok? Era porque era un día más de tener que aguantar, ¿ya? De tener que aguantar el hambre, de tener que de aguantar la sed y por supuesto que aguantar también el calor, pero obviamente es más completa la B que la A y la otra no tenía ningún sentido, ya ni la C, ni la D, ni la E. ¿Qué se concluye respecto del último párrafo? ¿Ya? ¿Qué se concluye respecto del último párrafo en la pregunta 23? Y vamos por supuesto a leer ese último párrafo que es cortito, dice: ya me sentía sin fuerzas y sin embargo aún no veía la tierra, entonces volvió a invadirme el terror. ¿Acaso ciertamente la tierra había sido otra alucinación? El agua fresca me había reconfortado y yo estaba otra vez en posesión de mis sentidos, nadando desesperadamente hacia la playa de una alucinación. Ya había nadado mucho. Era imposible regresar en busca de la balsa. ¿Ya? Entonces, fíjense, la clave aquí es, es esta. ¿Ya? Ya, a partir de la conclusión, vamos a ver por qué, pero estoy haciendo como un poco de spoiler. Dice, volvió a invadirme el terror, la Tierra había sido otra alucinación, otra alucinación. ¿Ya? Entonces, generalmente cuando preguntan qué se concluye, es que te piden hacer una inferencia. ¿Ya? La alternativa correcta acá es la alternativa B, que el ansia del protagonista por salvarse del naufragio muchas veces lo llevó a imaginar que veía tierra cercana. ¿Ya? Literalmente decíamos en el último párrafo, lo reitero, la tierra había sido otra alucinación. Ninguna más eh, podía ser concreta. Por ejemplo, la E dice: el terror del protagonista surgió porque pensó que la falta de fuerza le impedirían llegar hasta la playa. No, el terror surgió porque se dio cuenta de que era una ilusión. ¿Ya? La D no es una conclusión. Ya la C tampoco, jamás uno puede inferir que el cansancio del protagonista después de nadar mucho lo hizo pensar en abandonarse a su suerte. Él estaba pensando si volvía o no volvía, pero ya como que estaba, como que quedó en un momento, simplemente llegó al momento de darse cuenta de que había sido una ilusión y no de lo que iba a hacer después. ¿Ya? Y la A tampoco tenía por dónde, así que hasta por descarte podemos ver la B, lo hacemos por descarte y después comprobamos que efectivamente hay una marca textual que nos permite sustentarla.
¿Ya? La 24 plantea, ¿cuál es el tema del fragmento leído? ¿Ya? Y sin duda alguna, y nos apoyamos también en la pregunta anterior, ¿ya? El tema es la ilusión de un náufrago de avistar tierra. Él está todo el rato como hablando de eso, de que vio la tierra, de que se lanzó de manera intempestiva, de que ya en el agua no la veía, de que se dio cuenta que era una ilusión, o al menos le dio esa impresión de que fue una ilusión, ¿ok? Y temas secundarios es la angustia de un náufrago al perder un remo, eso es secundario. La desesperación al caer al mar, también secundario. La inquietud al perder la esperanza, eso solamente aparece al final, secundario. La preocupación de un náufrago al caer de la balsa también es muy puntual. Por lo tanto, la única alternativa que es general y que por lo tanto puede presentar el tema del fragmento es la alternativa A. ¿Ya? Es la única que está dentro de todo el texto. La 25 dice, ¿qué opción sintetiza el contenido del 11º párrafo del fragmento leído? Ya vamos al 11º párrafo, nuevamente, que es cuando se había lanzado al agua, se dio cuenta que había cometido los dos errores, que se había quitado la camisa sin haberse, o sea, que no se había quitado la camisa ni se había ajustado a los zapatos, trató de no hundirse, hizo esos dos trámites dentro del agua y empezó a nadar. Primero desesperadamente, luego con más calma. A cada brozada se le agotaban las fuerzas y ahora dentro del agua no podía ver la tierra. ¿Ya? Y la pregunta entonces, ¿qué opción sintetiza el contenido del fragmento? Y sin duda alguna es la alternativa B, porque lo que hace es que después de lanzarse al agua, ya al sentir ese frescor revitalizador del agua, esa impulsividad que había tenido, ya se frenó un poco y pudo por fin evaluarse y darse cuenta de los errores que había cometido al lanzarse. ¿Ya? Eso es lo que hace, eso es lo más general, lo que pasa más veces, ¿ok? Lo demás también tiene que ver, todas las demás, menos la D, ¿cierto? La D que habla de la reflexión sobre la posibilidad de sobrevivir es algo que no aplica, todas las demás se aplican, pero la más precisa y la más general al mismo tiempo es la B, ¿ya? La penúltima pregunta, que es la 26, plantea en el quinto párrafo, ya está focalizada en el quinto párrafo, ¿con qué finalidad el personaje describe el desayuno de su antigua embarcación? Esto es una pregunta relativamente fácil. Dice, si a esa hora me hubiera comido 2 huevos fritos, un pedazo de carne, café con leche y pan, un desayuno completo, el de estructura con un desayuno de campeones, tal vez no habría sentido con tantas fuerzas como después de haber, perdón, tal vez no me habría sentido con tantas fuerzas como después de haber visto aquello que yo creí que realmente era la Tierra. ¿Ok? ¿Con qué fin entonces lo dice? Con decir que ni siquiera ese desayuno le hubiera dado tantas fuerzas como las que sintió en ese momento. ¿Ya? Vamos a ver qué alternativa es la que mejor se adecua a esa conclusión que acabamos de llegar. Y finalmente es la D. Destacar que cuando creyó ver la costa se sintió con mucha más fuerza. Ya no quiso exagerar la alegría, no quiso demostrar que antes se alimentaba muy bien, no quiso lamentar la situación física en la que estaba, ni tampoco quiso comparar su anterior vida con su actual situación de náufrago. Simplemente quiso comparar o destacar, mejor dicho, la gran alegría, la gran fuerza, mejor dicho, perdón, que sintió ya al ver tierra. La última pregunta también es focalizada acerca del 9º párrafo, pero es una inferencia. Ya dice, a partir de lo expresado en el 9º párrafo se infiere que, ya, y la clave del 9º párrafo, ya, la inferencia que uno puede hacer también, vamos a hacer un spoiler, es esta, ya. Cuando dice más tarde, bueno, vamos a volver un poquito atrás, que es cuando ya estaba, ya había visto la Tierra, ya había empezado a remar hacia la costa, ya sabía y no tenía un remo, ¿ok? Dijo que veía unos acantilados, ¿ok? Y dijo que más tarde supe que eran las rompientes de Punta Caribana y que de haber permitido que la corriente me arrastrara me habría destrozado contra las rocas. Ya de haber permitido que la llevaran hacia los acantilados que veía a lo lejos, se habría destrozado entre las rocas. Por lo tanto, ¿cuál es la inferencia válida que nosotros podemos hacer? Y al momento de revisar las alternativas, es la letra D, que la decisión de lanzarse al agua en vez de dejarse llevar por la corriente fue la acertada. ¿Por qué? Porque si se hubiera dejado llevar, se hubiera destrozado
frente a las rompientes de la punta caribana. ¿Ya? Pero no fue porque conocía la región, porque fue eso lo que, por ejemplo, no puede ser la E, porque lo supo después. ¿Ok? Y no puede ser tampoco ninguna de las otras. ¿Ya? Solamente esa. También la otra inferencia válida es que entendemos que no murió, que posteriormente se salvó, porque por algo supo, alguien le informó, en la inferencia que nosotros hacemos, que esas habían sido la rompiente de la punta caribana. ¿Ok? Así que eso es otra inferencia que podríamos haber hecho, pero que no estaban las alternativas, por lo tanto la D es la única apropiada. Bueno, niños, eso es. Espero que no haya quedado muy largo este video y que les sea de provecho, que ojalá les pueda servir para dar una mejor prueba de transición de lenguaje y comunicación eh, en el proceso de admisión que les corresponde. ¿Ya? Muchas gracias por ver este video, que estén muy bien, muchos cariños y nos vemos en un próximo.